aquí con el ánimo de continuar el desarrollo y la grabación de esta serie de videos para Química General o Fundamentos de Química, que tienen que ver con la segunda entrega de estos videos que para el caso está relacionado o tiene que ver con los métodos físicos de separación de mezclas, para los cuales básicamente vamos a tener en cuenta los 6 principales métodos físicos de separación de mezclas. El primero que vamos a analizar y que vamos a progresar a través de muestras específicas es el método de filtración convencional. El segundo, la filtración al vacío. El tercero, la extracción líquido-líquido utilizando el embudo de decantación. El cuarto, la decantación. El quinto, la extracción sólido-líquido a través de un montaje de Sorsberg. Y el sexto, la destilación. Estos métodos pues tienen múltiples aplicaciones en la parte de lo que es las diferentes áreas de la química, como la química general, como la química inorgánica, la química orgánica, la bioquímica y la fisicoquímica, pues en muchas aplicaciones, y en otras áreas que tienen que ver con ya la aplicación de esto a través de otros criterios en diferentes disciplinas, como es la caracterización de aguas, en calidad del agua, diferentes tipos de aguas, en la parte de suelos, en la parte de aire, en la parte de tejido vegetal, tiene un sinnúmero de aplicaciones. Por lo tanto, pues vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos métodos de manera experimental para que nos demos cuenta cuáles son las variables y las características que funcionan de manera puntual en cada uno de los métodos. Bueno, el método más sencillo para la separación de mezclas entre diferentes tipos de productos, especialmente entre aquellos productos que efectivamente se separan uno de otro cuando tenemos soluciones acuosas, como en el caso de esto que tenemos una solución de agua más carbonato cálcico, donde parte del carbonato cálcico por su naturaleza química se incorpora y otra parte se precipita. Hemos aquí montado en esta parte, sobre el soporte universal, el embudo de filtración convencional y el Erlenmeyer que nos va a recoger el filtrado. Simplemente lo que hacemos es mezclar muy bien para que se acabe de disolver pues lo que quede por disolverse, y luego lo que vamos a hacer, como igualmente como podemos ver aquí hay una separación de dos fases, vamos a separar esas dos fases a través de ¿qué? Del sistema de filtración convencional. La varita agitadora me sirve como guía para dirigir el flujo de la solución que estoy filtrando. Tengo la precaución de mezclar, agitar levemente, sigo agregando, de tal manera que en la parte de abajo del Erlenmeyer pase la solución que no se disolvió, lo agito igualmente un poco más, paso a través de esto para que siga bajando justamente el material sólido. Con la ayuda de un frasco lavador voy agregando pequeñas cantidades de agua para recoger la última parte del residuo sólido que me quedó en el recipiente. Rápidamente lo voy virtiendo de tal manera que pase completamente del beaker al embudo. Le hago la siguiente operación y así hasta que realmente termine el proceso justamente de recuperación de todo el material que no se disuelve, porque la idea es justamente, si quiero hacer un proceso de cuantificación de esta técnica, pues simplemente lo que hacemos previamente es haber pesado efectivamente el medio filtrante en un sistema que sea el adecuado, retiro la primera parte y simplemente podemos observar aquí en el recipiente inferior, o sea en el Erlenmeyer, cómo el líquido queda completamente libre de aquellas partículas del primer reactivo que parcialmente se solubilizó, pero la parte sólida, o sea la parte que ya no se disuelve, efectivamente quedaron en la parte del medio filtrante. De esta manera, pues es el método convencional donde podemos separar un sólido de un líquido a través de un sistema de filtración convencional, como es este caso, que es atmósfera libre.
hay otro método que lo podemos generar a través de este sistema, que es el sistema de filtración, pero al vacío. Como lo dijimos en un anterior video, este sistema hace de que precisamente a través de un medio filtrante igualmente se generen unos procesos aquí en los cuales el material sólido igualmente se retenga, pero ya no vamos a durar todo el tiempo que durábamos en el anterior sistema de filtración, sino un tiempo mucho menor. Igualmente, la parte de abajo del medio filtrante va a estar libre justamente del material sólido. Igual podemos hacer la misma disolución con un poco de reactivo y agua, donde efectivamente coloquemos una pequeña cantidad y veamos de que parcialmente se retiene. Igualmente mezclamos, agregamos el reactivo, vemos de que pues igualmente hay una parcial disolución e igualmente esto lo sometemos a la filtración rápida. ¿Cuál es la diferencia entre un método y otro? Que el método de filtración al vacío, por el hecho de jugar con la parte del vacío, nos va a generar un proceso mucho más rápido. Como ustedes se dan cuenta, inmediatamente succiona el sistema de vacío, como podemos ver ahí, y evidentemente vamos a ganar tiempo. Este proceso es muy útil, especialmente si ustedes se dan cuenta en la parte de arriba del filtro donde hemos instalado el sistema de filtración a vacío, queda ya libre y hemos utilizado un tiempo muy corto para hacer el efecto de la filtración. Si regresamos un poquito a la filtración convencional, nos damos cuenta acá que ya empezamos hace unos pocos minutos, pero aún no ha terminado de filtrar. Esto nos quiere decir que efectivamente a través del sistema de filtración a vacío podemos ganar mucho tiempo, porque obviamente a través de esta bomba de vacío y con el montaje que tenemos vamos a generar un mayor tiempo de rapidez. Luego tenemos el tercer sistema de filtración, que inicialmente, no es filtración, disculpen, un tercer sistema que es la extracción. La extracción que se denomina líquido-líquido. Extracción por definición significa retirar, o disculpen la redundancia, extraer de un sólido o de un líquido una sustancia que yo pretendo determinar o encontrar con el objeto de hacer una caracterización o determinar una característica de una sustancia. Aquí este material, que ya lo habíamos dicho en el primer video, es un embudo de decantación. Hemos colocado aquí un agua que presuntivamente está incorporada con o tiene aceite, pues proveniente de pronto de un agua que está comprometida ambientalmente. Previamente le hemos agregado un poquito de ácido con el objeto de acidificar, y ahora lo que vamos a hacer es colocarle un poco de solvente, cloroformo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cloroformo es afín con las grasas, y al ser afín con las grasas lo que va a hacer es extraerlas del agua. Si ustedes se dan cuenta aquí, si levantamos un poquito el embudo de decantación, el cloroformo se fue hacia la parte de abajo. Dos aspectos ahí. Primero, el más importante, es que el cloroformo es más denso que el agua, tiene una densidad superior. Segundo, el cloroformo químicamente tiene una propiedad que es no polar, que es afín ¿con quién? Con las grasas. ¿Qué hacemos inmediatamente? Le colocamos el tapón, lo aseguramos, le damos una pequeña vuelta, le hacemos una fuerte agitación por espacio de unos pocos segundos, liberamos el vacío para que no se presurice, lo devolvemos, le hacemos la siguiente operación igual y por una tercera vez en un tercer tiempo efectivamente le hacemos el mismo proceso.
Con este proceso aseguramos en esa primera etapa que el cloroformo se ha puesto en contacto ¿con qué? Con la presuntiva grasa, o que nos dimos cuenta que había como una superficie que estaba comprometida con la grasa, y lo que debemos hacer ahora es esperar de que como el cloroformo tiene una menor densidad, por decantación lo que hace es que ocupar la parte inferior del embudo de decantación. Pero lo que ha hecho realmente es extraer la grasa desde el agua hacia ¿dónde? Hacia el cloroformo. Y en esta etapa lo que estamos haciendo es que haga proceso de decantación. Entonces aquí estamos combinando dos procesos, dos métodos de separación de mezclas. El primero que consiste en la extracción de un líquido frente a otro líquido. Un líquido polar que es el agua, que presuntivamente tiene grasa y que le hemos agregado cloroformo que tiene una densidad mayor que la del agua. Al combinarse el cloroformo con la grasa que tiene la misma naturaleza química, se disuelve en ella y lo que hace es que por decantación justamente irse a la parte de abajo, dirigirse a la parte de abajo, y efectivamente ahí se asume que tenemos justamente la grasa. Este proceso se estima dentro de las normativas de esta técnica que es un proceso que se debe repetir en una muestra de agua con un volumen aproximadamente de 1 litro, según las técnicas específicas del estándar métodos, los métodos estandarizados en el caso específico para aguas, que debe tener unos tiempos de extracción. Esta primera etapa que hemos hecho aquí, una vez que dejemos esto que se separe, es la primera extracción. Esta extracción se debe repetir por 3 veces para obtener una extracción suficiente, o técnicamente se denomina una extracción cuantitativa. Al final de un espacio corto de tiempo que esperamos que haya esa separación de fases, simplemente gracias a la bondad que nos ofrece o el servicio que nos ofrece la valvulita, abrimos lentamente esta válvula y hacemos pasar el extracto orgánico, o sea, del cloroformo, con la grasa extraída a través de este filtro donde hemos hecho contener sulfato de sodio anhidro. ¿Con qué objeto o por qué se le agrega sulfato de sodio anhidro en esta aplicación específica? Porque al ponerse en contacto estos dos solventes, una pequeña cantidad de agua puede arrastrarse. Y lo que me interesa es que acá cuando yo recoja acá en el balón de destilación, ese extracto no me quede agua. El agua se va a retener ¿en dónde? En el sulfato de sodio anhidro, que por el mismo hecho de ser anhidro lo que va a hacer es retener físicamente la humedad y dejar pasar solamente el solvente orgánico, el cloroformo, ¿con qué? Con la grasa que hemos extraído. Si nos damos cuenta y levantamos un poquito el embudo, nos damos cuenta que el proceso de separación se nota. Aquí, no sé si alcance la cámara a distinguir, tenemos casi que 3 fases. Una que está hasta aquí, que es donde se ha decantado suficientemente bien el cloroformo. Luego una segunda capa un poquito más oscura y una capa completamente turbia, digámoslo así, con tendencia lechosa, que es seguramente por la acción misma del proceso de extracción, donde parte de la grasa podría estar todavía contenida, y acá posiblemente se ha formado una pequeña emulsión. Bueno, retomando un poco el sistema de extracción líquido-líquido en el embudo de decantación, cuando recién agregamos la primera porción nos dábamos cuenta que aparentemente habían 3 fases. La fase orgánica del cloroformo con la grasa, una fase intermedia que aparentemente había una emulsificación, o sea, un proceso intermedio entre la grasa y el agua y el cloroformo, y una tercera fase blanquecina o lechosa que observamos. En este caso, después de que ya ha pasado aproximadamente unos 10 minutos, nos damos cuenta de que efectivamente solamente hay 2 fases. ¿Qué quiere decir? Dice que la parte inferior, esto quiere decir que esta parte inferior es solamente cloroformo más la grasa que presuntivamente hemos extraído en esta primera etapa. Y en la parte de arriba queda el agua un poco con apariencia lechosa por la prima presencia justamente del solvente.
Lo que hacemos ahora es devolver el embudo de decantación a su sitio, y ahora lo que hacemos es ubicar de manera adecuada este proceso y hacer de que precisamente a través de la válvula que tenemos aquí en el sistema abrimos lentamente de tal manera que el líquido orgánico pase a través, ustedes se dan cuenta, está goteando aquí, pase a través del sulfato de sodio y anhidro y finalmente terminemos recogiéndolo acá en el embudo, en el balón de destilación, que finalmente luego lo sometemos por destilación a evaporación. Recuperamos, ahora nos vamos a dar cuenta más tarde cuando expliquemos la destilación dentro de un equipo compacto, nos vamos a dar cuenta que recogemos el solvente junto con la grasa, recuperamos el solvente y finalmente en este recipiente nos quedamos con la fracción lipídica. Al igual del sistema que explicamos en la sección sólido-líquido en el sistema Sorbet, aquí igualmente cuando queramos hacer una cuantificación, aquí previamente hemos pesado este recipiente en la balanza analítica, limpio, seco y tratado térmicamente. Cuando sometamos a la destilación, este recipiente nuevamente va al horno y luego lo sacamos a enfriar el sistema de desecación y luego lo pesamos nuevamente e igual. La diferencia de masas después de la extracción y antes de la extracción nos da la masa de la fracción de lípidos que hemos recogido por el sistema de extracción y posterior de decantación, como lo hemos observado. Esa diferencia en masa está en gramos. La dividimos entre el volumen que hemos agregado del agua inicialmente en litros y migramos los gramos a miligramos y nos da un dato finalmente de miligramos sobre litro que representa una relación masa-volumen en partes por millón. De hecho, estas unidades son las que normalmente en las cuales se reportan los datos justamente de una grasa, especialmente cuando se trata de aplicaciones de tipo ambiental, por ejemplo, en un agua a la cual se le pretende caracterizar la fracción de lípidos. De hecho, este parámetro de las grasas y aceites, que en términos generales, de manera genérica, representan una buena parte de los lípidos, es una de las características que se exigen para diferentes tipos de agua según su uso o destino, o igual para otro tipo de agua según aplicaciones que tengan que ver en la gran variedad de usos que tiene que ver esta técnica, porque no la podemos solamente decir que corresponde a una aplicación ambiental, sino también que puede estar involucrada en la evaluación de una calidad del agua, por ejemplo, para uso industrial, o en algún proceso industrial donde se requiera ese proceso de caracterización. Esto tiene una variedad enorme de aplicaciones. Lo importante es darnos cuenta cómo a través de estos métodos físicos de separación de mezclas podemos lograr este tipo de aplicaciones. Dentro de un momento, entonces, enseguida vamos a hacer el proceso de destilación mediante el método compacto, donde vamos a recuperar solvente y a dejar el residuo graso justamente sobre los recipientes en los cuales, por método de extracción sólido, líquido y líquido hemos retirado la fracción lipídica. Estamos entonces aquí ante un sistema de extracción sólido-líquido. ¿Qué hemos colocado aquí? Hemos colocado un tejido vegetal, ¿sí?, al cual le pretendemos extraer la fracción grasa, o sea, la fracción lipídica. En esta parte, como dijimos en un anterior video, es el equipo central o el equipo extractor de Sorbet. En la parte de abajo está el balón de destilación, donde hemos colocado un solvente que es afín químicamente en términos de polaridad, o sea, es no polar. ¿Con quién? Con la parte lipídica que asumimos que tiene ese extracto vegetal. En la parte de arriba hemos instalado un refrigerador.
o un condensador que hace las acciones como tal, donde los vapores que empiezan a ebullir o empiezan a migrar desde el balón hacia la primera parte del cuerpo del solvent, migran por este tubo lateral, llegan a la parte amplia del cuerpo del extractor, suben por esta columna, pero como encuentran una columna refrigerante, vienen y condensan. Este proceso como tal, en términos generales, digamos, es una destilación, pero realmente como no se recogen condensados en otro lado, a esto se le llama un sistema de reflujo. Sistema de reflujo, ¿por qué? Porque los vapores calientes que suben aquí condensan, se regresan, llegan a la parte central del equipo del solvent, se ponen en contacto con el material que queremos extraer, la fracción lipídica, y finalmente mediante este tubo lateral delgadito que estoy señalizando, va subiendo el nivel. Si ustedes se dan cuenta, el nivel externo del cilindro amplio está al mismo nivel del cilindro lateral. Ese nivel va subiendo en la medida que va subiendo este nivel por condensación del solvente. Al llegar el solvente aquí, viene y extrae a la fracción lipídica que es afín con el solvente, porque los dos tipos de sustancias son no polares, son afines entre ellos. Luego, al seguir subiendo este nivel, ¿qué sucede? Llega a esta parte de arriba donde estoy señalizando y tiene un sistema por donde baja y nuevamente retorna al sitio original. Este sistema se llama un sistema justamente de efecto sifón, cuando efectivamente por medio de este llenado de este recipiente simplemente se retornan los solventes con la fracción lipídica que hemos extraído. Este proceso normalmente se estima que debe durar aproximadamente entre 3 a 4 horas. ¿Para qué? Para que el proceso sea un proceso cuantitativo. Quiere decir esto como el caso de la extracción líquido-líquido, donde extraíamos una grasa, pero a partir de un líquido y con también un solvente como el cloroformo, otro líquido. Para que se lleve a cabo eso, necesitamos de que efectivamente toda la grasa o la fracción lipídica de la muestra sólida en este caso requiera ese tiempo, que es lo que se estandariza o lo que se establece dentro de la normativa para hacer estos procesos de extracción. Esto, en este caso, pues lo estamos haciendo para un tejido vegetal, aplica para suelos, aplica para extractos animales o para tejidos animales y para toda una serie de aplicaciones, por ejemplo, en procesos donde se quiere extraer el ingrediente activo de algún tipo de sustancia o mezcla de sustancias de especies vegetales, aplica con el mismo criterio y pues el proceso de aplicación es bastante favorable porque es cuando tenemos efectivamente un componente sólido. Cuando este proceso ha terminado, las 4 horas, 3 horas y media o 4, en la parte de abajo, ¿qué vamos a tener? Si ustedes se dan cuenta, el solvente que originalmente es transparente está empezando a tomar coloración, porque este proceso ya lleva un tiempo de extracción. O sea, ya ha hecho algunas sifonadas, ya ha hecho algunos procesos de extracción, varias etapas de extracción. Por eso el color de lo que llega acá ha cambiado. ¿Qué nos está indicando esto? De que efectivamente la fracción lipídica, que como todos sabemos, simplemente recordar el color de los aceites que consumimos en el día a día, en la parte pues de los diferentes alimentos, todos los aceites tienen coloración y esa coloración es efectivamente amarilla y viene de fracciones lipídicas de extractos vegetales como la soya, como el girasol, como la canola, en fin, toda una serie de productos, y nos damos cuenta que acompañado al aceite o a la característica de estos aceites, que son ácidos grasos, triglicéridos, están incorporando esa característica de color que la vemos manifestada aquí. ¿En qué? En un extracto vegetal, porque efectivamente está dando esta coloración. Esto es una técnica que también aplica para las grasas y aceites cuando uno está determinando grasas y aceites en un suelo o en un lodo o en algún tejido vegetal en aplicaciones ambientales. Las grasas y aceites es el compendio, el conjunto completo de aquellas grasas que están presentes justamente en
en las diferentes matrices, digamos, que se van a analizar y que constituyen una parte importante de lo que es un parámetro de la caracterización con cara a determinar evidentemente la calidad de un recurso, de una porción de suelo, de un agua, de un tejido animal, de un tejido vegetal o de cualquier otro tipo de matriz. De hecho, esta técnica pues es bastante laboriosa, pero igualmente si uno la quiere ya definir desde el punto de vista cuantitativo, o sea, calcular la concentración en la relación masa-volumen, inicialmente habría que pesar este recipiente vacío y seco y luego someter el solvente ya aún después del tiempo de extracción a un proceso de destilación, que ya lo veremos más adelante en un equipo compacto, donde eliminamos solamente el solvente y en este recipiente queda extraído la fracción lipídica de la que pensamos determinar. Ese recipiente ya eliminado el solvente se somete a un sistema de secado a 105 grados centígrados o un enfriamiento en desecador y finalmente un pesaje final. Las diferencias de masas entre el balón de destilación en el equipo de Sorlet al final menos el balón original sin haberlo pesado implica de que efectivamente ya tenemos frente al volumen, en este caso frente a la masa de la muestra que hemos colocado, la relación de masa versus masa, o sea de miligramos con las conversiones de unidades respectivas de miligramos sobre litro. Y de esa manera podemos calcular o logramos calcular la concentración en partes por millón de este producto. Bueno, estamos ante la última etapa que tiene que ver justamente con la aplicación del proceso mediante el cual vamos a generar la aplicación del último método de separación de mezclas, que es la destilación. Para eso contamos con este equipo compacto. Este equipo se llama un rota evaporador. La palabra lo mismo lo dice. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte que estoy señalizando está el balón, disculpen, donde teníamos en uno de los procesos justamente la extracción líquido-sólido en el Sorlet, y en el que tenemos en este momento montado la extracción líquido-líquido del embudo de decantación. Aquí tenemos un baño María que está a una temperatura por encima de la temperatura de ebullición del solvente. Lo que pretendemos aquí es que el solvente más la grasa que está extraída aquí la evaporemos, un primer cambio de estado, llegue a esta parte de acá arriba del equipo y condense. Los vapores condensan, tenemos aquí la ayuda de una bomba de vacío. El vacío, al generar una menor presión internamente en el sistema, hace que el punto de ebullición baje un poco, unos grados centígrados, y en consecuencia este sistema de condensación haga que el vapor no se pierda, además porque esto es un sistema cerrado y está al vacío, y por lo tanto los condensados regresen por esta parte donde tenemos justamente el rotaevaporador, lleguen a este recipiente que tenemos acá,
que si ustedes pueden darse cuenta y enfocamos un poco más de frente, vemos que aquí ya está el disolvente. Obviamente el disolvente, si yo coloco al lado el otro recipiente, con una coloración completamente diferente. ¿En razón de qué? En razón de que en el recipiente donde estamos haciendo el proceso de destilación se va a quedar la fracción lipídica y en la parte de acá solamente recogemos el solvente. Este sistema permite trabajar de una manera sostenible. ¿Por qué? Porque este solvente prácticamente aquí se recupera en un 90 a un 95%. Es muy pequeña la cantidad que se pierde porque, como les dije anteriormente, es un sistema cerrado, un sistema al vacío. Y esto hace de que precisamente tengamos aquí solamente el solvente y cuantitativamente y de una manera confiable acá tengamos solamente la fracción lipídica. Si esto lo hiciéramos por el sistema de destilación convencional, ¿qué ocurriría? Como el sistema de destilación convencional es a atmósfera abierta, por la parte justamente del refrigerante, más que del refrigerante, de la T de destilación, ahorita rápidamente miramos justamente cuál sería el montaje convencional de una destilación para explicar por qué se perdería buena parte del solvente, porque el sistema está a atmósfera abierta. Y como el solvente es muy volátil, tiene un punto de ebullición bajito, pues obviamente tiene toda la posibilidad de perderse. Si ustedes se dan cuenta aquí, ya ha pasado este corto tiempo, nos llevamos más de 5 minutos y nos damos cuenta que efectivamente el solvente acá prácticamente ya no existe. Vimos rápidamente y ustedes se dan cuenta, si enfocamos un poquito más cercano, nos damos cuenta que ahí prácticamente lo que hay es el residuo de la grasa de la que quisimos extraer del agua que presuntivamente asumimos que tenía grasa. Entonces ahí lo dejamos un instante más, de pronto lo bajamos otra vez para que acabe de arrastrar la pequeña fracción de solvente que quedó. Lo sometemos acá nuevamente a que siga condensando. No llevamos más de unos 5 o 6 minutos y nos damos cuenta cómo ese solvente se puede eliminar de una manera cuantitativa, sostenible. No perdemos solvente, lo recuperamos, lo podemos aplicar a otra técnica porque este solvente está limpio de grasas y lo cual precisamente puede aplicar a otra determinación sin ningún tipo de riesgo de contaminación cruzada. Sin embargo, si queremos, podemos testear un blanco para verificar que efectivamente el solvente no tiene ningún aporte de la fracción lipídica del proceso que hemos acabado de extraer. Lo que hacemos al final, que lo vamos a hacer dentro de un instante, después de que expliquemos la parte de la destilación convencional, es que este recipiente, ya una vez eliminado completamente el solvente, lo sometemos a un sistema de calentamiento por espacio de unos 5 minutos a 105 grados centígrados para eliminar cualquier pequeño residuo de solvente. Finalmente lo enfriamos en el secador y lo pesamos. Y como explicamos hace un rato, pues si queremos y si lo necesitamos y lo implica la determinación, hacemos los cálculos estequiométricos para poder reportar ya el valor en partes por millón.